Habíamos dejado pendiente el segmento anterior, señor Olivero, Sí. bueno, para hablar de unificación cambiaria, de desmontaje o no del control cambiario en Venezuela, o de algún tipo de aplicación de bandas o de sistemas. Todo eso pasa por la pregunta del $1.000.000 y es precisamente si hay o no suficientes dólares en Venezuela. Muchos de los problemas que se han generado en nuestro país en estos últimos años hablan precisamente de que no hay suficiente oferta de divisas en el país. ¿Cuál es la situación actual? Mira, cuando tú agarras balanza de pagos del Banco Central, te das cuenta que debería haber divisas, porque están hablando de 80.000, 90.000 millones de dólares que le ingresan a la nación. Cuando tú empiezas a afilar el lápiz, te das cuenta que hay como aproximadamente 400.000, 450.000 barriles diarios que exporta Venezuela que no cobren cash. Cuando yo hablo que no cobren cash, es que no cobren efectivo, cobra algunas en pantalones, caraotas, un conjunto de cosas que no entra al flujo de caja y que de PDVSA y que por lo tanto no entra en el flujo de caja de Cadivi, de Sencoex, de todo esto. Cuando empiezas a sacar ese conjunto de cosas, te das cuenta que lamentablemente y al mismo tiempo increíblemente, en Venezuela no hay dólares. Y no hay dólares porque Venezuela no aprovechó 15 años de bonanza petrolera para aumentar su producción, para aumentar las exportaciones y para tratar de crear fondos de estabilización macroeconómica, un conjunto de cosas que te garantizaran tener oferta de divisas. A eso tú lo sumas al desmadre que pasó con el tema de las importaciones, y el mismo ministro Giordani habló de esto, que se llevaron 60.000, 70.000, 80.000 millones de dólares, que por cierto, qué bello hubiera sido que en la carta de Giordani hubiera dicho algunos nombres de algunas empresas de maletín, ¿no? Estas empresas de maletín las que yo había dicho que estaban, bueno, mira, son estas, son estas, son estas, y estos son los corruptos, hubiera sido maravilloso. Bueno, cuando empiezas a sacar cuenta de entre lo que se llevaron, lo que fue para el Fonden, que fueron 100.000 millones de dólares, que también es un hijo de Giordani, y que no se sabe qué se hizo con eso, más las exportaciones que no estamos cobrando en tema de cash, te das cuenta que Venezuela, increíblemente, un país petrolero, no tiene dólares para poder hacer frente a la difícil situación que estamos viviendo. Bueno, pero desde el gobierno central, por ejemplo, el propio presidente Nicolás Maduro ha dicho que o la gran parte del ingreso petrolero se destina a la inversión social Sí. y además, por otra parte, el vicepresidente para el área económica también, Rafael Ramírez, ha dicho que el ingreso petrolero ha permitido también la articulación de empréstitos a través de los distintos fondos, fondo chino, algunos fondos particulares también. Bueno, pregúntale a los enfermos de cáncer, pregúntale a los enfermos de VIH si ese gasto social les está llegando, porque por ejemplo tenemos una escasez inmensa de medicinas, tenemos unos hospitales que están en el piso. Hoy la situación de Venezuela, ¿cuál es? Estamos bollantes. Cuando tú lees el periódico, ¿qué ves? Enfermos que te cierran una calle porque se están muriendo, tenemos una escasez de medicina, tenemos un conjunto de problemas porque es tan sencillo como que hay escasez de divisas. No hay divisas en Venezuela, a pesar de que recibimos casi 800.000 millones de dólares en 15 años de bonanza petrolera. Somos el único país de la OPEP, el único país de la OPEP que tiene este problema. Tenemos un problema de sequía, un problema grave de sequía, es un problema climático, no puedo echarle la culpa a Maduro ni puedo echarle la culpa a Chávez. Pero en Qatar no llueve nunca y ahí nunca hay agua, siempre hay agua. Porque se hicieron las inversiones. En Venezuela no es un tema de sequía. Tú traes aquí un experto en el tema del agua y te dice que el tema no es de sequía, es un tema de inversiones. Aquí no se hicieron las inversiones. El presidente Nicolás Maduro constantemente dice que el país tiene los dólares suficientes para garantizar la inversión social, para garantizar el normal desarrollo Sí. de la nación, pero recientemente han agregado un aspecto más al discurso y es que han dicho que también esos dólares deberían servir para motorizar el aparato productivo nacional. Todo esto lo dicen a propósito de lo que han denominado la nueva ofensiva económica por los precios justos y la producción nacional. ¿Esto realmente es viable? ¿Ustedes consideran que ha venido dando resultados reales y tangibles? Tienen año y medio reuniéndose con los empresarios, le dan el golpecito en la espalda y le dicen, es como que los Red Sox estuvieran mal y yo te diga, ya van a mejorar, ya van a mejorar. Con eso no va a mejorar los Red Sox, o tú me digas, los Yankees van a mejorar que van mal. Con eso no van a mejorar, tienen que hacer acciones tangibles. ¿Cuál es la acción tangible? Te pongo un ejemplo, el tema del CICAT 2. Crearon el CICAT 2 con bombos y platillos. Esto le va a romper el brazo al mercado paralelo. Olvídense del mercado paralelo. Ciertamente bajó. ¿Cómo está ahorita el mercado paralelo? ¿Se murió? Ya no existe mercado paralelo. Tenemos una tasa CICAT 2 con una demanda no satisfecha que tiene un precio estancado. ¿En qué mercado? Porque además no es un mercado, pero te lo vendieron como un mercado. ¿En qué mercado tú no satisfaces la demanda y el precio no aumenta? ¿El precio se mantiene o baja? Que además tiene una fluctuación bastante extraña, porque Extraña, pero sí entre errática. 49,95 y Sí. Es una 49,99 de ahí estupidez, no. señores. Es una estupidez. Nadie cree en eso. ¿Ok? Pero ven acá, eso es el gobierno. Hay alguien ahí, un tema discrecional. Tú y yo metemos una orden. Te dieron a ti, a mí no. Al día siguiente me dan a mí, a ti no. ¿Por qué? Porque a alguien le dio la gana de, hoy es Gabo, hoy es Luis. Así de sencillo. ¿Y qué pasó con el tipo de cambio paralelo? ¿Cuánto está ahorita? 20-25% por encima de lo que estaba
de lo que está el CICAT 2. Se está acercando ya a como estaba cuando nació el CICAT 2. ¿Ha mejorado? ¿Estamos mejor desde el punto de vista cambiario? Obviamente no. Señor Oliveros, nosotros vamos de inmediato a conocer participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, y allí está Carolina Pereira, como siempre, lista para presentarla. Carolina. Así es, Gabriel, muchas gracias. Bienvenido el día de hoy al profesor Oliveros. Algunas preguntas. La primera, el actual ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, defiende un esquema económico centralizado. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son los pronósticos si no se realizan algunos cambios? Si se argumenta como el nuevo ministro un esquema económico centralizado. ¿Cuál es el pronóstico, el escenario a corto o mediano plazo para el país? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los cambios a su parecer necesarios para reactivar la economía de Venezuela? Mira, Gabo, inflación, mira, a mí me fascinaría decirte, Gabo, que vamos a crecer, la inflación va a ser 5% y todo va a estar chévere en Venezuela, pero sería irresponsable porque no es la realidad y no solamente lo digo yo, la gente va a un mercado, la gente sale a la calle y se da cuenta que estamos en una crisis económica muy fuerte. ¿Qué es lo que debería pasar en temas de inflación? 70% es un número que podríamos ver de inflación este año. Si hay más migraciones del 6,30 y del 10 hacia el 50, podríamos empezar a acercarnos a niveles de 100%. El tema de la escasez es un tema que ahora no sabemos porque el Banco Central dejó de publicarlo y deja de publicarlo porque supuestamente los demás bancos centrales no lo publican. No lo publican porque no hay escasez en el mundo. Casi que el único país en el mundo donde hay escasez somos nosotros. Debe estar alrededor del 30%. Pero algo más grave, recesión. Venezuela está en un proceso de recesión. El PIB va a caer, el Producto Interno Bruto va a caer. Nada hace pensar que vaya a caer menos de 1 o 2% del PIB. Eso es realmente increíble cuando tú lo comparas con no solamente los países de la región, sino también los países OPEP. ¿Por qué todos estos países están creciendo? ¿Por qué estos países no tienen inflación? ¿Por qué estos países no tienen escasez? Y nosotros, que además tenemos un modelo económico que supuestamente está orientado a favorecer a la mayoría, somos el de los peores resultados macroeconómicos. Bueno, pero de acuerdo al último informe del Banco Central de Venezuela y autoridades del Ejecutivo Nacional, este repunte inflacionario, todo lo que tiene que ver con la escasez, entre otras cosas, obedece a lo que han denominado ellos una guerra económica. Oye, Gabo, hay que ser, bueno, yo sé que tú me estás haciendo la pregunta, pero es ingenuo pensar que hay unos tipos que están bravos y que están tratando de hacer como hacen para subir los precios. En una economía donde el 98% de las divisas que entran a la economía las mete el gobierno, donde el 96% de las divisas las genera PDVSA. ¿Quién se puede robar esas divisas? Y lo otro es, ¿qué empresario? El panadero de la esquina está subiendo los precios para que la inflación en todo el país esté aumentando. ¿Es realmente lógico pensar en eso? Giordani en su carta de lágrimas no habla de nada de guerra económica, no habla nada de especulación, le echa la culpa a Maduro, él no tuvo nada que ver. Señores, es ingenuo pensar en eso, eso es un pote de humo. ¿Quién puede pensar que hay un empresario bravo escondiéndote algo para después vendértelo más caro? Eso no está pasando en Venezuela. Lamentablemente la culpa es que no hay una política antiinflacionaria del gobierno, no hay una política antiinflacionaria del Banco Central, que lo que está es imprimiendo dinero para financiar los déficits fiscales de las empresas públicas. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, señor Oliveros, pero solo en 30 segundos antes de finalizar. ¿Podríamos llegar a inflación de 3 dígitos este año en Venezuela? Sí, claro que sí, es una posibilidad. Tal vez no es la mayor posibilidad, pero es un escenario que está latente, que podría pasar si empiezan a ver este movimiento del tema del CICAT. Hay una fija nacional, señores, vamos a volver a ver una devaluación. El 6.30 va a desaparecer. Vamos a ver una devaluación más fuerte, cuidado, es una devaluación mucho más fuerte en lo que resta del año. Pero el 100% de inflación es una posibilidad que está a la vuelta de la esquina.